Buenos días, soy Dr. Figueroa Vargas, psiquiatra adulto de la Unidad de Salud Mental. En esta clase veremos un seminario realizado por el ahora Dr. Diego Toledo, egresado de la Universidad de Valparaíso, quien nos mostrará una aproximación a la disminución del riesgo suicida a través de la búsqueda de medidas de seguridad y planificaciones que permiten disminuir este desenlace. Evaluación de riesgo de suicidio en la práctica de la salud mental. Pasar de la predicción a la evaluación, formulación y gestión del riesgo terapéutico. Esa sería la traducción del título en español. No pude estar presencialmente, pero de igual forma me gustó poder dejarles esta presentación. Entonces, el artículo en su título original en el inglés es publicado el 8 de agosto del 2022 en la revista Lancet de Psiquiatría. El autor principal, que es el doctor Kate Houghton, es el director del Centro de Investigación por el Suicidio, un investigador muy activo en cuanto al tema, con múltiples papers y publicaciones durante este año. Y esto lo menciono porque el artículo que vamos a revisar es un personal view, es decir, es más similar a una revisión, a una recomendación de expertos, más que a algún otro tipo de revisión de literatura o alguna revisión sistemática que se haya hecho al respecto. El objetivo de este artículo es el enfoque en reducir el suicidio en pacientes, en el grupo específico de pacientes con trastornos psiquiátricos con enfermedades de salud mental. Se menciona que em, para el 2016, según la Organización Mundial de la Salud, había una tasa de 10,6 suicidios cada 100.000 personas. Y dentro de este porcentaje, el 80% ocurrían en los países de mediano y bajo ingreso. Por lo tanto, este tema es muy importante, lo vemos a diario en nuestra urgencia. Y este artículo lo que trae son temas bien innovadores, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la visión que nos entrega. Señala el autor que se ha demostrado reiteradamente que la predicción del riesgo es ineficaz para el suicidio. Entonces, los trastornos psiquiátricos han estado por mucho tiempo, eh, en la investigación de los trastornos psiquiátricos han estado dominados por mucho tiempo en cuanto a la determinación de poder predecir quién está en riesgo de suicidio y qué medidas se pueden implementar al respecto. Esto en base a escalas que muchos de ustedes deben conocer. Entonces, eh, el artículo lo vamos a analizar por partes, según cada título que va entregando, en su traducción al español. Entonces, en la primera parte se titula Impulsores de la continua preocupación por proyección del riesgo del suicidio. Aquí se intenta explicar, como con otros datos epidemiológicos, distinto al que había mencionado antes, que el 90% de las personas que mueren por suicidio tienen una patología de salud mental. Esto en base a una revisión sistemática del año 2003. Em, para la evaluación de riesgo y estratificación como una medida de protección médico-legal. Se dice que los hospitales, los centros de salud en general y los mismos médicos, em, a forma de protegerse a sí mismos y de proteger su práctica de la profesión, se busca constantemente la creación o generar escalas que permitan evaluar el riesgo y estratificarlo, y eso poder dejarlo consignado en una ficha, que no quede solamente en una entrevista en la que se puedan escapar ciertos elementos. Y esta sensación de no tener certeza, esta incertidumbre sobre cuáles van a ser las mejores intervenciones para la prevención del suicidio, va a ser un factor de ansiedad para para los profesionales. Entonces, cuando un profesional se ve con una escala que puede estratificar el riesgo y asesorarlo en cuanto a el manejo que puede entregar, esto nos da cierta apariencia, entre comillas, de control sobre la situación. Pero
Es muy importante lo que señala el autor, que los estados estáticos, es decir, cuando se hace la evaluación, no va a reflejar la naturaleza altamente cambiante del riesgo de suicidio. Entonces, esta es la evidencia, el siguiente título, evidencia de que la reducción de riesgo es inefectiva. En esto el autor entrega dos datos principalmente, uno que es del Reino Unido, de una encuesta nacional de salud mental, en la que se señala que el 25 a 30% de las personas que fallecieron por suicidio estaban en control con psiquiatría el año previo a su muerte. De este 25 a 30%, la mitad habían tenido el último control la semana previa a su muerte. Y esto entonces se consigna como el bajo riesgo paradojal. Es una paradoja que en estos pacientes que han tenido evaluación no se haya consignado su alto riesgo de suicidio. Y entre esos, entre la atención de salud mental como equipo completo, en la última evaluación el 85% se había catalogado como un bajo riesgo y en cuanto ya a la evaluación directa en retrospectiva de los psiquiatras, también el 59% los había catalogado como bajo riesgo o sin riesgo de suicidio. Hay otro estudio interesante que es de Estados Unidos, que tenía una muestra de 132 pacientes, de los cuales el 67% negó tener ideas suicidas 30 días previos a su muerte en una evaluación con psiquiatra. Y de este 67%, la mitad nuevamente fallece a los 2 días de la última evaluación con psiquiatra. Entonces, a modo de intentar explicar este fenómeno, podemos referir que los pacientes puedan sentir miedo a ser juzgados si expresan estas ideas de suicidio, puede que no entiendan la pregunta que se les hace cuando se les pregunta dirigidamente por ideación suicida. Puede que los clínicos estén planteando una pregunta dirigiéndolo hacia que el paciente nos entregue una respuesta negativa o que los pacientes que ya tienen patología de salud mental sientan un miedo a un manejo más restrictivo desde el área psiquiátrica hacia sus personas, si es que confían o señalan que tienen una ideación suicida actual. Y cuando ya existe un nivel de planificación mayor, no son notificativos en cuanto a estas ideas para evitar que se frustre su intento de suicidio. Em, en cuanto a la ideación suicida como tal, hay estudios que desde los pacientes que habían tenido intentos de suicidio, describieron que estos episodios de ideación eran breves y variables durante el día, que en general duraban por periodos de 10 minutos, asociados a una gran impulsividad y deseo de cometer el acto suicida, pero el autor señala que sería un predictor débil a futuro para determinar si o no hay un mayor o menor riesgo de suicidio. Otro punto que se analiza es que los problemas de predecir el comportamiento suicida. Entonces aquí esto se analiza desde tres perspectivas. Una perspectiva van a ser el riesgo predictivo desde las mediciones, es decir, desde las escalas estandarizadas que tenemos que otorgan riesgo. De estas se ha demostrado en la evidencia que la mayoría tiene un bajo valor predictivo positivo y una baja sensibilidad. Si bien en la mayoría o en todas probablemente un alto riesgo en la escala implica un mayor riesgo en la vida real, la mayoría de los pacientes que cometen suicidio son catalogados por estas escalas como un bajo o un medio riesgo. Otro factor o otra área que se analiza es la experiencia de los pacientes frente a la evaluación del riesgo, ¿ya? Los pacientes refieren que sienten que las preguntas que se les formulan mediante las escalas son muy de guión, las sienten inútiles y no auténticas. ¿Qué sí sienten los pacientes que beneficia para poder identificar o para poder notificar su ideación suicida? Es una entrevista con un médico, con un profesional de la salud, en donde se realiza una escucha activa, en donde el paciente sienta validada su emoción,
en donde el profesional que atienda lo haga con calidez, logre generar un ambiente de confianza. Eh, Esto va a hacer que sea más probable que se revelen los verdaderos pensamientos y comportamientos suicidas. Desde la experiencia del manejo del riesgo, desde los clínicos, específicamente desde los psiquiatras, se consigna como eh, el preguntar directamente por la ideación suicida como algo que generaría ansiedad en los médicos, ¿ya? Entonces, esto mismo generaría mecanismos en los que las preguntas que se van a hacer para indagar la ideación suicida puedan inducir una respuesta negativa desde los pacientes, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces, para esto se plantea otro tema que es la valoración y formulación del riesgo terapéutico. Entonces, acá se plantea que los pilares van a ser ocupar la mayor parte del tiempo que se tenga de la entrevista para generar una alianza terapéutica con el paciente que nos permita generar este ambiente de confianza mediante empatía y escucha activa, siempre centrado en el paciente para que nuestros pacientes se sientan seguros a poder contarnos y decirnos si es que existe o no realmente una ideación o un comportamiento suicida. Y siempre estar atentos a los signos de alarma que puedan presentarse, que muchas veces pueden ser evidentes en la observación del paciente, es decir, pacientes que estén muy agitados, que sean muy evasivos con su respuesta o que se vean iracundos, ya que estos signos de alarma van a ser los cambios de humor drásticos, la existencia de planificación y con búsqueda de métodos para cometer el acto suicida, que los pacientes refieran una fijación en el suicidio como un escape o como una solución a los problemas que tengan, que el paciente señale que siente que no que no le importa nada de estas ideas autoevaluativas. El cuestionamiento conductual también va a ser un signo de alarma, es decir, pacientes que nos empiezan a describir insomnio o conductas muy impulsivas o conductas autolesivas que lo hayan llevado también al aislamiento social, esos también van a ser signos de alarma. Y desde el cuestionamiento cognitivo, que se considera otra área de signos de alarma, tenemos la descripción de vergüenza, el autodesprecio, la desesperanza. Entonces, estas señales de advertencia que nos van entregando los pacientes o estos signos de alarma son fluctuantes, como dijimos anteriormente. Entonces, para esto, los autores en este paper lo que proponen es este sistema, un sistema que sea más integral, que es similar a otros estudios publicados anteriormente, pero en la que lo que se va a analizar en una entrevista con un paciente que tenga ideación o que queramos indagar si existe o no una ideación suicida, lo vamos a hacer desde estas cuatro áreas, desde los factores de riesgo o predisponentes, en donde no podemos dejar pasar la oportunidad de indagar estos antecedentes, saber si es que existe antecedentes de daño hacia sí mismo, o sea, autolesivo, si es que hay historia o el paciente tiene antecedente de algún trastorno de salud mental, si es que hay historia familiar de suicidio, si es que hay algún evento de abuso físico o sexual en el pasado, y ahí siempre teniendo en cuenta con qué profundidad necesitamos indagar sobre ese antecedente para no revivir traumas. También las pérdidas van a ser importantes saberlas y la exposición que ha tenido el paciente hacia el suicidio, es decir, si tiene unos intentos previos. Posteriormente a eso, nos vamos a dirigir a qué factores presenta nuestro paciente que sean modificables en el corto plazo, es decir, en horas, en días. Y ahí tenemos que ver lo que nos relata de problemas de relaciones o de malestar físico. También nos puede decir que lo que le preocupa es em, un trastorno de abuso de sustancias o un dolor que ya sea no físico sino que psicológico. A esos factores que son modificables son los que más ojo debemos poner, más atención tenemos que estar. También vamos a analizar al momento de la entrevista cuáles van a ser los factores
protectores que nos vaya a presentar el paciente, si es que tiene una buena red de apoyo, si es que presenta esperanza, si es que tiene coordinación con su servicio de atención, si es que tiene una red más allá de su familia, todo eso siempre va a ser positivo. Y un factor importante que hace este paper, que es lo que entrega, es los factores a futuro, que buscan de alguna forma ir prediciendo cuándo el paciente nuevamente va a estar en riesgo de presentar una ideación suicida. Entonces ahí vamos a buscar antecedentes que se acerquen en el futuro y que podamos identificarlos como estresores o como que van a interrumpir y puedan desencadenar nuevamente esta sintomatología en el paciente. Entonces, yo a modo personal, saliéndonos un poquito del paper, quise compararlo con otros estudios porque si bien, como lo mencioné al principio, es más una recomendación de expertos más que una revisión sistemática. Entonces, está este estudio que se llama Suicidio, que es del New England, que es del 2020, y en él se plantea un modelo similar para el análisis de factores predisponentes a lo largo de la vida de las personas que puedan afectar en el riesgo de una suicidalidad, de una ideación o de un intento suicida a futuro. Entonces acá entrega estos que son bien similares y los vemos. Está ordenado de otra forma, más bien como algo lineal, pero que también se relaciona bastante a lo que dijimos anteriormente. Y también tenemos la valoración que nos entrega el MinSal en su guía del 2013. Entonces ahí tenemos el riesgo de intento de suicidio, lo que vamos a evaluar, eh, el riesgo de suicidio, cuáles van a ser los factores de riesgo que nos presenta el MinSal, y ir comparándolo un poco para ir haciendo la actualización y comparación con esto que se está planteando ahora en el 2022. También tenemos esto en relación al suicidio, en relación con el contexto social o en relación ya cuando es un paciente que presenta depresión y los síntomas que éste nos cuente. Al mismo tiempo, recordar que existen distintas escalas de evaluación de riesgo. Ya esto también saliéndonos del paper actual que nos convoca. Esto también es del paper del New England del 2020 de suicidio. Y hay muchas escalas, ¿cierto? Muchas por las cuales probablemente están familiarizados. Tenemos la escala de Beck. Aquí no está Sad Persons, en una tabla que viene siguiente lo vamos a ver. Y aquí a mí me gustaría destacar que dentro de la sencillez que nos entregan algunas, la de Columbia, que hace poco fue validada en Chile y que solo cuenta con 5 ítems, entonces es una escala más fácil de aplicar. Entonces acá en este estudio, que me imagino que va a estar la doctora Isa también, que es una revisión de literatura que hizo la doctora Isa, una de las autoras, analizan las distintas escalas y las comparan entre sí. Entonces, por ejemplo, el SAT Persons, que se ocupa de la urgencia, es breve, no requiere capacitación, esas son sus ventajas, y es fácil de recordar y va a incluir indicaciones de conducta según el puntaje. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Que no predice el intento de suicidio, que considera factores de riesgo ambientales, contextuales, que sobreestima el riesgo suicida y la necesidad de hospitalización, y en todas podemos ver que como desventaja vamos a tener esto de la sensibilidad o especificidad variable, por ejemplo, la escala de acción suicida de Beck, que va a requerir un personal más entrenado, que tiene bajo poder predictivo. Entonces, todo esto si lo relacionamos con el paper que estamos analizando ahora, van de la misma línea, o sea, son escalas que existen, que estamos familiarizados, pero que realmente, como dice el estudio, no tienen este valor de predictibilidad. Y respecto, como último punto, de la escala de Columbia, acá cuando se hizo este estudio, que es del 2018, aún estaba en proceso de validación en Chile y el 2019 salió este estudio en el cual se validó, que era, si ven, en adolescentes, en la última guía al MinSal del 2019 de suicidio, también está validado por los mismos doctores. Entonces, volviendo a nuestro país, tenemos otro punto que es el manejo del riesgo terapéutico. Entonces, aquí relacionado con este esquema que veíamos antes, vamos a tener manejos que podemos hacer a corto
plazo y a largo plazo. A corto plazo, nuestros objetivos van a ser que podamos atender los factores que al paciente le importan, cosa de poder aumentar la seguridad y la relación que tenemos con nuestro paciente a modo de reducir el riesgo actual y a futuro. Entonces, en cuanto al corto plazo, puede incluir el tratamiento de insomnio, el manejo de dolor si es que existe, la contratación o la búsqueda de algún apoyo social, todas las intervenciones de protección y optimización que podamos hacer de su tratamiento psiquiátrico. Para manejo a largo plazo, se mencionaba la terapia psicológica, el apoyo en la integración social. Y ahí este autor le entrega un rol súper importante al médico en cuanto a ayudar al paciente a lograr una integración social. Y a largo plazo también ir asumiendo y reevaluando los riesgos terapéuticos que esto conlleve. Otro punto importante para el manejo del riesgo terapéutico va a ser no solo trabajar con el paciente, sino que trabajar con todo su contexto, es decir, también incluir a su familia o a los cuidadores que tengan, que puedan comprender los patrones de estos eventos de suicidalidad, qué comportamientos van a conducirlo y que de esa forma nosotros podamos enriquecer también nuestro relato. Una vez que logremos identificar estos patrones asociados a las crisis suicidas, podemos considerar nuevas estrategias para interrumpir de esa forma la crisis que está sucediendo o la trayectoria que esto vaya a seguir y aumentando nuestra efectividad en el manejo de las señales de advertencia y así regulando las emociones también de nuestro paciente. Para esto se plantea este ítem que es el safety planning, que sería como el plan de seguridad que vamos a tener cuando hacemos el manejo del riesgo terapéutico y que se basa en estos 6 puntos. El primer punto son los signos de alarma y aquí, como hemos mencionado, no siempre los pacientes son conscientes de sus señales de advertencia, pero al hacer una entrevista de salud mental o una entrevista psiquiátrica, el médico y el paciente pueden identificar juntos cuáles son estos pensamientos o estos sentimientos y qué circunstancias pueden significar que se esté desarrollando una posible crisis suicida. Eso va a ser lo importante con el primer punto. En segundo lugar, tenemos las estrategias de afrontamiento en donde el médico o el profesional o la profesional de salud mental puede ayudar al paciente a imaginar o a pensar cómo usar la distracción, porque la distracción va a ser un factor súper importante para el autocontrol en caso de que no esté con una red de apoyo, que no esté con su familia o que no esté en un contexto social en el que se sienta seguro y el paciente curse con una señal de advertencia o con un signo de alarma. Entonces, eso es lo que nos va a pedir. Potenciar el autocontrol. En tercer lugar, el nombre es más largo, lo abrevié ahí como distracción. La traducción era permitir la distracción conectando con la gente o configuraciones. Y acá hace referencia a este punto a que debemos considerar que no todos los pacientes van a tener una buena red de apoyo o van a lograr mediante otros medios, si bien, por ejemplo, que no tuvieran una buena red familiar, pero que de otra forma se pudieran integrar. Entonces, nuestro rol va a ser ayudar a estos pacientes a que formen nuevas relaciones significativas. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Podemos ayudarlo a que se una algún tipo de grupo terapéutico, de apoyo en alguna organización, o trabajos grupales, por ejemplo, en la atención primaria. Entonces, de esa forma, que el paciente se distraiga y que mediante las conexiones con otras personas pueda bajar su ideación suicida. Como cuarto punto de este plan de seguridad está el apoyo atractivo, entre comillas, porque así es como el engaging support, em, que es acercándose a contactos sociales. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es identificar a los contactos que pueda acudir el paciente en caso de presentar los signos de alarma como búsqueda de apoyo. Entonces, aquí va a ser importante que a estos contactos o a estas redes de apoyo que tengan nuestros pacientes se les debe aconsejar
y que consideren si pueden o no ser una red de apoyo para esta persona. Como hacer un análisis, un autoanálisis y decir, ¿puedo o no estar para esta persona? Porque van a ser muy necesarias para brindar el apoyo que necesiten los pacientes con ideación suicida cuando presenten estos signos de alarma. Em, y de esta forma también, junto al paciente, integrarlo si es que, por ejemplo, le costará mucho comunicar sus sentimientos, buscar otras formas en las que el paciente comunique hacia sus contactos sociales, hacia sus redes de apoyo, que necesita ayuda. Y esto puede ser generando palabras clave, ahora que tenemos la mensajería inmediata con algún emoji en específico, eso es como lo que se planteaba cuando tenemos pacientes que les cuesta más expresar sus sentimientos. En el quinto punto tenemos los contactos profesionales, la búsqueda o el acercamiento a los contactos profesionales. Y esto, como lo dice bien literal, va a ser aconsejar al paciente a llamar a los equipos profesionales que se identifiquen dentro de su red, ya sea servicios de salud mental como tal, o en la atención primaria, o en ciertos tipos de voluntariado en los que pueda participar o de los que reciba ayuda, y ya también tener siempre la opción de poder consultar en la unidad de emergencia. Y como último punto, el ambiente seguro, que es más que un ambiente seguro, hacer un ambiente seguro, que el paciente logre convertir su ambiente en un ambiente seguro. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Aconsejando al paciente que elimine todos los medios potencialmente dañinos hacia su persona. Una vez que entregamos este plan de seguridad y que ya hicimos anteriormente nuestro manejo del riesgo terapéutico, vamos a entregarle al paciente una hojita o le vamos a pedir al paciente que él lo anote directamente, porque este va a ser como nuestro plan de apoyo. A modo de conclusiones, como primera conclusión, lo que hemos sido majadero de que las escalas tradicionales de predicción de riesgos y medidas similares son ineficaces. Entonces, frente a esto, los profesionales de salud mental deben identificar los factores de riesgo que puedan modificar a la brevedad los pacientes, y una evaluación integral puede ayudar a una identificación más reflexiva de la gestión del riesgo terapéutico individualizada e implementable, reforzándola con este plan de seguridad que analizamos, y que este cambio de enfoque propuesto, que es aplicable porque no requiere más recursos más allá de la entrevista, y que es adaptable para los pacientes en los diferentes grupos de edad y entornos, puede mejorar en gran medida la atención al paciente con beneficios probables para la prevención del suicidio. Esta es mi referencia, mi bibliografía, y muchas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día.